Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuamos con las opiniones vertidas en el Encuentro de Ética Judicial Electoral, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, las y los invitamos a presenciar la tercera parte de la mesa de trabajo con el tema Diálogo Horizontal, a un año del Código Modelo. Las reflexiones de esta mesa convergen en que los servidores judiciales tendrán el derecho y el deber de formación continua y capacitación permanente, tanto en las materias específicamente jurídicas como en los saberes y técnicas que pueden favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales y así brindar a los justiciables y a la sociedad en general un servicio de calidad en la administración de justicia. En esta tercera y última parte de la mesa de trabajo Diálogo Horizontal se han establecido acciones importantes para fomentar dentro y fuera de las instituciones este Código de Ética Electoral. Le invito a que siga con nosotros. Comenzamos. Ya somos 3 románticos, vamos por más. De este lado, amigo Valeriano, por favor. Sí, gracias, Lucy. Sí, gracias. Buenas noches. Yo, en primer lugar, la parte de la película, en realidad es a mí una película que me gustó mucho, no la había visto. Sobre todo la forma en que juega, para mí, como decía, digo, traspolando un poco un concepto procesal por ahí. Un maestro procesalista decía que siempre en todos los ámbitos existe un marco conceptual y un marco normativo y el infierno de la realidad, ¿no? Y esta película nos lleva a esos 3 estadios en el momento en que nos pone enfrente distintos conceptos de forma explícita o implícita, principios éticos. Ahora lo importante es que cómo jugamos con esos principios éticos en la realidad. Los capitalistas les interesa el valor del dinero y en tanto que el líder que está en medio de todo este juego, cómo jugar también con esos principios inmerso en un ámbito también, sin dejar de cuidar sus intereses, estar en un ámbito de tentaciones, diría yo, ¿sí? De tal manera que aún con esas tentaciones puede transitar, que si bien puede llegar a vulnerar algunos principios, ¿cómo hacer que esa afectación sea lo menos posible? Me da la impresión que la película juega con todo esto y que en medio de este líder hay buenas personas. Para mí es una buena persona, como decía Eber. De pronto viene en su mente reflexiones que hacen vislumbrar para el público de que no ha perdido su esencia humana. Todos somos buenas personas y actuamos dependiendo del contexto en que nos estamos moviendo. Buena persona, donde no tiene mucha razón o sentido el dinero, la esposa del propio presidente, ¿sí? Incluso que en medio de esos vicios hay personas que se solidarizan con tu proyecto personal, como ayudarte a escribir un libro, ¿sí? Otros que están alrededor de él, que son buenas personas, que lo están ayudando a salir adelante, pero también están cuidando sus intereses, los amigos del propio presidente, ¿no? La película nos lleva a distintos estadios y a veces rebotar frontalmente muy fuerte, pero la película nos aporta, y creo que, como se señala en la película, ¿no? En esta sociedad todos tenemos nuestro juego, todos jugamos, incluso con reglas de otros, pero estamos metidos en un juego y nadie puede dejar de jugar,
Sí, y creo que es en esa parte en lo que se refiere a la película. Y ya lo que comentaban por acá, Berenice, Lucy, no me acuerdo el compañero que, Eduardo, Miguel Ángel, lo que decía, creo que es, lo que decía es muy cierto, que y la pregunta que yo me hacía cuando venía para acá, decía, bueno, ¿qué dejó para mí este curso? Sí, y yo creo que para mí, puedo decir, sin ningún afán de soberbia, que puedo decir que estoy en un trance entre qué era la ética para mí antes y después. Creo que hemos entendido lo que puede ser la ética, no en la función en el tribunal, no en la función concretamente de lo que hacemos en el tribunal, sino qué es la ética para nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno, ¿sí? En la casa, en la calle, en la oficina, con los compañeros. Y creo que la ética ha aportado mucho. ¿De qué manera? Creo que en la medida que interaccionamos con nuestros hijos, creo que procuramos llevarles información que es lo éticamente correcto en determinada conducta para ellos, para nosotros. Si en casa me preguntan, convivo con personas que tienen actividades en jurisdicciones locales, te plantean con preguntas concretas y creo que lo primero que me viene en ese momento a la mente es si es lo correcto o no correcto. Hacer esta ponderación, en ese tema estoy metiendo el tema de ética, ¿sí? Entonces, saber todos estos principios, que fueron 4 meses más o menos, creo que estar en este viaje con la ética, creo que nos hizo más receptivos con lo que pasa con nuestro entorno. Y estamos más alertas, más críticos con lo que pasa en la administración de justicia. Lo que ya decían aquí hace un momento, nos preocupa, incluso nos alarma que trasciendan a los medios, que trasciendan, digo yo, determinadas conductas de jueces, en donde lo que hace ver es que ellos, al parecer, estaban atendiendo intereses al margen de la ética, pero no los intereses de la justicia. Qué mal que trasciendan, pero qué mal que sucedan ese tipo de situaciones. Y que nada más estamos hablando de la jurisdicción federal. ¿Qué está pasando en la jurisdicción local? En alguna reunión hace algún tiempo, precisamente en el edificio de Revolución de la Corte, una reunión de cuando se publicitó o se reunió para decir que ya se había aprobado el protocolo para juzgar temas indígenas. Comentaba yo en ese momento que qué bueno que estábamos ahí, que habíamos sido convocados para vivir esa experiencia de lo que se estaba haciendo desde la Corte. Y como lo dije y lo vuelvo a externar, el Poder Judicial de la Federación, ahora el Tribunal Electoral, en su momento la Corte, qué bueno que se está trabajando sobre el tema indígena y el tema de ética. Todo esto creo que se está fortaleciendo, pero desde este estadio de la jurisdicción nacional. El problema está en la jurisdicción local, en la justicia de paz, en los tribunales civiles, penales. A mí me alarma cuando me entero, me dicen, es que me hablaron de la Procuraduría, que porque les interesa un asunto. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? A veces. Sí, que hay determinadas influencias o peticiones y a veces pues lo ideal sería todo conforme a derecho, ¿no? Y sucede, tristemente sucede, ¿sí? Donde yo siempre reflexiono que hay que hacer mucho trabajo sobre tema de ética, sobre otros temas relacionados con la justicia, pero en todos los ámbitos de la jurisdicción, del tribunal límite, como puede ser la Corte, como puede ser el Tribunal Electoral, pero bajar a la jurisdicción estatal locales, la justicia municipal. Creo que ahí hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros que ahora somos expertos en temas de ética? Lo que ya decía Berenice, y yo retomo esa palabra porque es un tema que yo también he traído, ¿no? Hay que ser multiplicadores.
hay que ser multiplicadores de la ética en nuestro entorno. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que en la medida que se presente la oportunidad, no dejar pasar esa oportunidad, ser sensibles con la oportunidad que tenemos enfrente y provocar, contagiar este tema y poder ser multiplicadores. De otro modo, la formación quedó con los que estamos aquí, ¿sí? Cómo hacer que el tema trascienda a otros, en otras latitudes, con otras actividades. Y creo que un punto central, medular, es, pues sí, lo que decía Lucy, la familia. ¿Sí? La familia con los que interaccionamos. Y creo que ahí podemos ser, nosotros sí podemos ser epicentros desde ahí. Y en otros estadios, pues ser multiplicadores de estos temas. Muchas gracias. Al contrario, Valeriano, gracias a ti por la participación. Por favor. Antes que nada, muchas gracias por todos los conocimientos a lo largo del curso, los maestros. Y además de eso, un reconocimiento por la película que acabamos de ver. La verdad, digo, si se trataba precisamente de poner la importancia de la dignidad humana y el bien común, yo creo que esta película efectivamente deja entrever muchas cuestiones que precisamente a través de lo que era una empresa, un banco, cómo se ve que se pone en entredicho y se pone en la prueba de fuego de cómo se cumplen estos principios, pero también cómo se rompen, ¿no? Yo aquí, bueno, para efectos de ejemplificar el presidente cómo va pasando por estas situaciones, ¿no?, en la cual se pone a prueba estos principios y los empieza a vulnerar él mismo, cuando él, bueno, se da cuenta que lo está haciendo, bueno, ingresa, digamos, a la coyuntura, se da cuenta que está inserto en un mecanismo oportunista para alcanzar la cúspide de una organización, se sabe utilizado y utiliza a los demás, ¿no? Entonces ya ingresa a esa dinámica o círculo vicioso y viene lo que es un segundo estadio, ¿no?, de manipulación y utilitarismo, beneficiarse con medidas engañosas para obtener lógicamente un beneficio propio y deshumanizar a los demás, o sea, tratando a los demás no como medios, más bien como medios y no como fines en sí mismos, ¿no? Entonces ya inserto en esa lógica, en esa coyuntura, lo que se trataba ya es de deshumanizar, ¿no? Deshumanizar ¿cómo? Haciendo que se echen de cabeza entre ellos, dividirlos y pues obtener ese beneficio, no le iban a dar un bono, ¿no? Y el final es como un tipo, viendo todo lo que estaba pasando, un tipo de redención, ¿no?, que él quiere evidenciar qué es lo que está pasando con esta deshumanización a lo que llega él dirigiendo una organización, develando la farsa y precisamente evidenciando, bueno, aquí hay un concepto que me llama mucho la atención, es de Hannah Arendt, que se llama la banalidad del mal, y este concepto lo utiliza en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, para decir que, bueno, este oficial nazi, dirigente de un campo de concentración, pues bueno, y fue muy criticada por eso, dice, pues en realidad no es ese pozo de maldad, no es una persona mala con toda la extensión de la palabra, sino en realidad es un burócrata cuya empresa era el exterminio, ¿no?, la empresa del exterminio en masa. Volvemos al problema de la deshumanización. No veía a los judíos como personas, sino como ahora sí que medios para lograr un fin que era pues exterminarlos, ¿no? Me llega a la mente otra película que está muy, muy de la mano con la que acabamos de ver. Por cierto, una felicitación, excelente película para advertir estos valores. Michael Douglas en Wall Street dice, la ambición es algo bueno,
porque la ambición mueve al mundo, un poco lo que dice Liza Minnelli, ¿no? Money, money moves the world, dinero lo que mueve al mundo, y al final de la película precisamente el presidente del banco habla de esto, ¿no? Que los capitalistas, sin tomar en cuenta que este tipo de capitalismo, ¿no?, es excluyente y concentrador, pues se divierten haciéndolo, ¿no?, haciendo más dinero hasta que la situación estalle, ¿no?, como diciendo, hasta que esto ya no reviente y no se den cuenta de en esa situación, ¿no?, digamos de ignominia en la cual cayeron al deshumanizarse a sí mismos y deshumanizar a los otros, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades por esta película que nos dio, precisamente como los compañeros ya lo comentaron, un ámbito muy profundo de reflexión. Muchísimas gracias, Antonio. Tenía un comentario el doctor Andruet, por favor. Gracias. Primero, felicito realmente la elección de la película y en verdad quiero hacer tres apuntes a partir de las reflexiones que ustedes mismos han formulado. Una está vinculada con el valor de la transparencia, es decir, que me parece que es un valor muy importante que la película se encarga de puntualizarlo con mucha severidad. Y si ustedes recuerdan, el director Costa Gravas utiliza tres niveles referenciales en la película. Uno, el nivel de presente, que es en definitiva el que nosotros estamos visualizando y que el que mayormente ocupa la película, y es donde se produce toda esta decantación de malas prácticas, para decirlo de alguna manera. Luego está el otro segundo nivel, que es cómo empieza y cómo termina la película. Ustedes recuerdan que la película empieza con el accidente en la cancha de golf y termina en esta escena con los aplausos, donde él, mirando a la cámara, está hablando casi como un espectador y a la vez como un explicador. Y queda todavía el tercer nivel de la película, y que Gravas lo marca, digamos, en una manera siempre muy violenta, cuando creo que no son más de 5 escenas, debería volver a ver la película, no son más de 5 escenas donde precisamente hay esa reacción que uno se pregunta si en esas reacciones, que es una con los padres de la esposa, otra cuando está hablando el americano y él lo baja y lo golpea, y no me acuerdo cuáles son las otras, con la hija del banquero, son 4 o 5, si en realidad en ese momento, ¿qué es lo que está pretendiendo? Si ese es el inconsciente que se pone en evidencia, y ese es realmente el sentimiento profundo del director. Pero marco transparencia bajo esa grilla. Me parece también que la película, para buscar otros de los capítulos y que no son los que ya ustedes han transitado en la reflexión, está vinculada con el tema del decoro. Es decir, ¿cuántas veces los jueces discutimos a propósito de la vida pública y la vida privada, y cómo nos encontramos en situaciones de inconveniencia dentro de nuestra vida privada, y que en realidad esas inconveniencias de la vida privada son las que en la mayoría terminan afectando la ética judicial. Cuando él está en la primera noche de juerga con la modelo, donde estaban allí en ese núcleo donde la pareja de personas mayores después resulta que los invitaba a participar, digamos, sexualmente de un encuentro. La pregunta
viene, a ver, seguramente que ninguno de nosotros llegamos a esos niveles, pero sí posiblemente alguno de nosotros por distintas razones podemos de pronto quedar en lugares indebidos por situaciones no queridas. Es decir, entonces, la consistencia que yo siempre hago reflexivamente desde la ética es prever qué ocurre o qué deberíamos hacer nosotros si nos encontramos en un lugar de ese tipo. Es decir, no digo frecuente, pero es posible que de pronto una reunión de buenos amigos termine en una situación escandalosa. Es decir, entonces, porque alguno tomó unas copas de más, porque algunas chicas ingresaron. Es decir, entonces, la cuestión está en saber cómo retirarse en el momento, y esas son reflexiones que hay que hacer en frío, porque a veces sobre la marcha son un poco complicadas en hacerlas. Y lo tercero que quería participar, y que me parece que es una reflexión en la que la ética judicial debe pensar muy mucho, y la dijo aquí el colega hace un momento, está vinculada con que la ética judicial ayuda e instala muchos problemas, pero el tema del poder, es decir, es en realidad un tema central. Es decir, cómo los jueces deben manejarse con el poder. Porque una cosa es el poder del dinero, que en realidad el poder del dinero hasta puede llegar a ser fugaz, pero el poder de los jueces no es un poder fugaz, es un poder en definitiva que trabaja a otros niveles, y hay gente que aún prefiere, sin tener dinero, mantener ese poder, porque tiene otras penetraciones. Entonces, cuando los jueces no estamos educados para convivir con el poder, porque los jueces tienen o los jueces tenemos poder, cuando uno no aprende a vivir con el poder, generalmente termina convirtiéndose en un autoritario. Y las prácticas autoritarias en los poderes judiciales son prácticas no corrientes, pero sí frecuentes. Entonces, tal vez habría que hacer una revisión profunda para todas estas cuestiones vinculadas con el poder. Nada más. Muchas gracias, doctor Andruet. Lucy, por favor. Bueno, yo quisiera decir que qué afortunado poder ver películas, que es algo que todos podemos hacer, todas y todos podemos hacer, y poder reflexionar, porque este revisionismo es una suerte como de espejo que nos estamos viendo constantemente, y digo, no tenemos que decir que no hemos caído alguna vez en alguna de esas tentaciones, ¿no? Eso es un espejo, qué bueno que podamos hacer esta suerte de revisionismo. Por otro lado, yo veo ahí en Phoenix Bank que no había ningún código de ética, ¿no? Y yo celebro que nosotros tengamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un código de ética que, por cierto, está cumpliendo 1 año. Y lo conocemos desde bebé y nos estamos aquí juntando todos para celebrarlo, y eso es verdaderamente un tesoro el que tenemos como personal, como parte integrante del Tribunal Electoral, cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Por otro lado, qué tristeza ver que están peleados el poder y la ética, como que es una pelea, ¿no? Poder versus ética. Eso sí deberíamos cuestionarnos. Mucha gente nos dice, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Yo me preguntaría, tendría que ser al revés, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Pregúntale qué es la ética, ¿no? Pregúntale qué opina de los valores, de los principios. Eso yo creo que sería cambiar paradigmas, ¿no? Por otro lado, pues sí, el dinero corrompe. Ahí nos estamos dando cuenta que se rompen principios como la imparcialidad, la independencia, la transparencia. Sí, el dinero corrompe, pero qué bueno que nosotros como personal del Tribunal Electoral estemos conscientes de que tenemos que cumplir con esos valores todos los días y todas las horas, ¿no? Ya estamos claros de que no, aunque estemos adentro del tribunal, aunque estemos afuera, tenemos que llevar la ética como muy, muy adentro de nosotros. Y finalmente, bueno, pues llevamos esta semilla de la ética
decían nuestros compañeros en nuestras familias, con nuestros amigos. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de que somos ahora parte de este curso, que nos sentimos como ya integrados, integradas todas, pues llevar esa semillita donde vayamos. Y hay 2 palabras claves, yo creo que para la ética: sí y no. Puedes decir sí, puedes decir no. Y en ese momento puedes darle el paso a lo que es verdaderamente pues tu ideal de ética, que ya lo conocemos todos en este momento. Y bueno, pues agradezco que nos hayan dado nuevamente otra oportunidad para reflexionar sobre la ética. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias por esta gran participación. Amigos, amigas, ¿alguien más que tenga alguna? Me quedé como en suspenso, pero más bien era para que ustedes tuvieran la oportunidad de si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Por favor, yo ya iba a tomar una cosa, pero adelante. Buenas noches. A mí me causó un poco de conflicto la película porque el curso estuvo diseñado para servidores públicos y aquí vimos en la película que realmente la parte ética nosotros podemos criticarlos o podemos saber todos los principios, pero en la película, de hecho se habló hace rato del cliché de la ética bancaria o la ética bursátil. Nosotros estamos hablando de una ética judicial, conocemos los principios, se aplican muchísimas cosas. Me viene a la mente el caso práctico de la renuncia del exministro Alberto Vázquez del Mercado. ¿Por qué lo hace? Y aquí cuando se le presenta la oportunidad, cuando se presenta la situación para la renuncia, pues no lo hace. ¿Por qué? Porque la ética que se aplica en ese caso, creo que es una dicotomía entre la ética puede ser privada y la ética pública, que en ese caso nosotros estamos aprendiendo la ética pública porque somos servidores públicos y en ese aspecto lo que se aplica ahí, o más bien en la película lo que se puede ver es cómo utiliza la ética, pero digamos en la parte positiva, para su beneficio, como es el caso de la dignidad humana. Cuando da su discurso hacia todos los banqueros para hacer los despidos, pues utiliza a toda la gente y realza, por ejemplo, la dignidad de todo el personal para exhibir a los malos, no los malos, pero para exhibir a los dirigentes. Nosotros estamos del otro lado, siempre vamos a estar viendo por la dignidad humana o por el bien común. Pero bueno, eso es lo único que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si alguien de nuestros compañeros aquí al frente quisieran compartir alguna reflexión. Por favor, Leonor y José Pablo, y si alguien después, además de ellos dos, quiere compartirla, para ya después dar 3 puntos finales y podamos irnos a cenar. Y desde luego la doctora Marlene, y podamos continuar con el programa. Ok, sin duda es muy interesante. Les digo que cada quien ve su película, pero el compartirlo y el reflexionar todos juntos pues nos hace tener mayores elementos. Yo me quedo con algunos temas que ustedes han señalado, esta parte de irradiar la ética, pero también los derechos humanos, que es un compromiso que tenemos como servidores públicos, ¿no? E irradiarlas no solo hacia afuera, sino también dentro de la familia, como se ha visto. Si ustedes se fijaron cómo era la relación de este banquero con su familia, pues era cada vez más lejano, ¿no? La mamá decía, pues yo no lo veo, la esposa tampoco, la relación que tiene con el hijo, ¿no? Mientras está con un videojuego. De alguna manera el trabajo te va absorbiendo y te va envolviendo, pero no debemos de tener, pues o dejar de lado qué es lo prioritario para nosotros. Y bueno, pues si lo prioritario, si nosotros tenemos una familia, pues también eso es prioritario. Desde luego servir a la comunidad, este bien común que se manejó, pero pues tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Es la primera sociedad a la que servimos. Otra cosa que me parece interesante, al final Tournelle dice que son como niños los banqueros, ¿no? Cuando le preguntan a Kant qué es la ilustración, él dice, bueno, hace toda una argumentación, pero él dice que es salir de la minoría de edad.
Y yo creo que la ética es una invitación a salir de esa minoría de edad y hacernos responsables de nuestros propios actos, de nuestra propia vida, de nuestro propio rumbo. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que esto me parece fundamental, el salir de esta minoría de edad y hacernos responsables de nuestras propias acciones. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.